Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Janet Cardoso, soy psicólogo clínico y hoy, 1 de septiembre, reinicio después de una pausa larga sin este espacio que quiero muchísimo, el espacio es tu terapia virtual. Hoy reinicio con un invitado de lujo. Los invito a que se queden una hora completa que vamos a estar conversando con el doctor Ítalo Gabriel. Ya les voy a hablar un poquito de él, ya está conectado, Lali también está conectada, mucha gente esperando. Este tema de hoy está buenísimo. El tema es nuestra salud mental y cómo se conecta con la nutrición, cómo cada vez hay más investigaciones que apoyan la idea de que la alimentación, tan importante en nuestra vida diaria, afecta nuestro bienestar emocional. Bueno, ya veo que está por ahí el doctor Ítalo, lo voy a agregar. Aquí ya me pidió, voy a agregarlo. Converso un poquito acerca de él. El doctor Ítalo Gabriel es médico venezolano. Hola Ítalo, ¿cómo estás? Él es médico venezolano. Hola, Sí, ¿cómo estás? Déjame dar la biografía que traté de resumirla porque es muy grande. Es médico venezolano, pediatra, intensivista, trabajó por 17 años en el Hospital de Clínicas Caracas, en Venezuela, y luego se vino para acá hace 6 años. Bueno, cualquier cosa me corrige, doctor. Hace 6 años está por aquí, actualmente en el estado de la Florida, en Estados Unidos, y se certificó como coach holístico de salud y nutrición en el Institute Integrative of Nutrition en Nueva York. Creo que es así, si no usted me corrige. También él es promotor de la lactancia materna, es intérprete médico y bueno, tiene un currículum, la verdad que traté de resumirlo, pero si usted quiere agregar algo, doctor, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? no, agregar las buenas tardes, gracias por la invitación, doctora, y muchos saludos a sus audiencias, y a sus seguidores que la quieren mucho. Bueno, a usted también lo van a querer de verdad les cuento que este tema que vamos a tratar hoy es muy interesante, pero hay una cosa que los va a tener súper motivados aparte del tema en sí mismo. El doctor nos regaló 5 premios. Les cuento de qué se trata. El primer premio es una consulta gratuita, completamente 100% gratuita, acerca de se llama Cambia tu despensa. Él va a estar contigo 30 minutos de manera gratis, revisando un poco los productos que consumes con frecuencia y ver cuáles son saludables, cuáles puedes cambiar, etcétera. Aparte de esa, que es el premio así mayor, va a regalar 4 consultas que son 50% de lo que normalmente cuesta, donde va a ser una consulta de health coach intensivo. Él va a explicar un poquito de qué se trata, pero va a ser una hora de consulta al 50%. Estén atentos porque este programa va a quedar grabado y yo sé que ustedes lo van a disfrutar muchísimo, pero para los que estén en vivo hasta el final son estos premios. Van pues competir o van a rifarse estos 5 premios. Bueno, bienvenido nuevamente, doctorita, y vamos a entrar en el tema directamente. Usted dice que es coach integral y quiero empezar por ahí. ¿Qué significa eso? ¿Qué es nutrición holística? ¿Qué es ser coach holístico? Bueno, antes que nada, gracias nuevamente por la invitación y saludos a los que se estaban conectando, por allá Fernando Bello desde España y a mi hija Sally Gabriele. Nutrición, antes que nada, no es solamente los alimentos, sino todo aquello que nos hace crecer y nos hace bien, que va a formar parte de nuestro ser. Holístico tiene que ver con el equilibrio, el balance interno, el balance también con nuestro medio ambiente, con lo que nos rodea, y tiene que ver con el balance en lo que llamamos 4 alimentos primarios en nuestra vida, donde están las relaciones humanas, relaciones intrapersonales, interpersonales, cómo me siento conmigo mismo, con los demás, si son relaciones sanas, tóxicas, en la ocupación, si estamos haciendo lo que nos gusta o realmente estamos haciéndolo por obligación, nos disgusta, que es el segundo alimento primario. El tercero, la actividad física, si estoy haciendo un movimiento que me gusta o es algo obligado, estoy yendo al gimnasio porque quiero rebajar o estoy trotando, pero no le veo avance. Y el otro es el tema de la espiritualidad o la motivación, la trascendencia. Cuando esos 4 alimentos primarios, esas necesidades básicas del ser humano están en equilibrio, pues hablamos de holístico porque significa todo, cada uno de los aspectos de la vida. Entonces, nutrición holística significa con ver cada uno de los aspectos de nuestra vida, cómo nos nutre,
cómo nos produce balance, o si estamos en desbalance, cómo recuperar ese balance. Muy bien. Bueno, amigos, hagan sus preguntas, aprovechen al máximo este doctor. Les cuento que hace unas pocas semanas estaba yo también, como están ustedes ahorita, escuchando un programa como este, excelente, que estaba el doctor Ítalo de invitado, y me gané un premio. Entonces me gustó tanto esta consulta que por eso quise hacer este programa con él, y probablemente de aquí nazcan muchas colaboraciones, porque realmente esto que él habla de holístico, yo me identifico mucho con eso, y podemos sacar de aquí mucho provecho. Bueno, entonces, entrando en el tema realmente de lo que es la salud mental y la nutrición, es con esas áreas que usted nombró, ¿cómo podemos potenciar nuestra salud mental a través de esa nutrición, doctor? Bueno, es interesante la pregunta porque existe recientemente se sabe que existe una comunicación como estos dos cables, ¿no? Uno de ida y uno de vuelta entre el intestino y el cerebro. Los antiguos, entre ellos el padre de la medicina occidental, Hipócrates, de la escuela de Kos, mencionaba que la salud reside en el intestino. Y los estudios científicos han corroborado que lo que decía el padre de la medicina moderna, pues es cierto. Resulta que recientemente también la medicina ha encontrado que esos microorganismos, esas bacterias microscópicas que se encuentran en nuestro intestino, sobre todo en nuestro intestino grueso, hay que recordar que en la embriología, en el origen del ser humano, empieza con un tubo digestivo, y de ese tubo la parte superior es el cerebro y la parte media e inferior son los intestinos. Pues resulta que el intestino es ahora denominado el segundo cerebro, aunque en realidad se sabe que en el desarrollo apareció antes que el cerebro. Existe entonces una comunicación que se sabe de tres vías, que es lo que se sabe, que se conoce como el eje intestino-cerebro. Si nosotros nos alimentamos de una manera adecuada, entonces esa comunidad de bacterias, hongos, levaduras, virus que han convivido con nosotros durante millones de años, si esa comunidad está en colaboración, en sintonía, se producen sustancias que pueden ir a través de un nervio largo, como una autopista, como la I-95, la interestatal, que se llama el nervio vago o nervio neumogástrico, que va desde el tallo cerebral, y se llama neumogástrico porque también tiene que ver con nuestra respiración, tiene que ver con el corazón y tiene que ver con nuestros intestinos. Entonces, si la alimentación es la adecuada, nosotros vamos a tener las bacterias adecuadas que van entonces a formar, al digerir nuestros alimentos, van a formar vitaminas, ácidos grasos de cadena corta, hormonas, neurotransmisores que van a darnos salud mental y que nos van a potenciar la salud mental. Qué interesante, y todos están comentando lo mismo. Entonces, usted habla, tenemos dos cerebros y se producen en los dos los neurotransmisores que todos los que más o menos conocemos, ¿o cómo es? Sí, en ambos cerebros, ¿verdad? Porque yo diría que se haya denominado el intestino como el segundo cerebro, pero yo lo llamaría el primer cerebro. Hay una frase en inglés que dice follow your gut, es decir, sigue tu intestino. Y es que, ¿qué pasa? Que evolutivamente el intestino apareció primero y tiene de 500 a 600 conexiones nerviosas, ¿verdad? Que le van dando información, y sobre todo las bacterias. Se sabe que la vida vino de una bacteria y de la fermentación, de la producción de energía de esa bacteria. Nosotros somos 10 veces más bacterias, tenemos 10 veces más bacterias que células en nuestro organismo, y tenemos 100 veces más material de información genética dentro de las bacterias que en nuestra propia célula. Esas bacterias cumplen una función muy importante, como es la de servir como fiscales de tránsito a los soldados que están en esa compuerta, en esa alcabala del intestino, ¿verdad? Y decirle, bueno, tú te pones aquí, no dejes entrar a fulanito, dejas entrar a prensejito, bueno, este no pasa, este sí pasa, ¿verdad? Entonces es una barrera selectiva y mantiene la integridad, y también hace que estimula nuestra defensa, pero también hace que se generen vitaminas imprescindibles, el complejo B1, B2, B3, que es tan importante para la producción de energía, pero también se sabe que esas bacterias son capaces de producir o de dirigir la formación de lo que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que conectan, que dan el mensaje de una célula nerviosa a otra, y entonces
Entre ellas se produce una sustancia que se llama serotonina, que es la llamada hormona de la felicidad y es la que me da del bienestar. Si yo tengo las bacterias incorrectas, voy a digerir y producir sustancias de esa digestión que se llaman metabolitos, que son incorrectos. Y si yo tengo una baja de serotonina, sabemos que voy a tener una depresión. O si tengo una baja de dopamina, puedo tener, por ejemplo, déficit de hiperactividad y atención, que es muy común en los niños, pero también puedo tener trastornos de ansiedad o puedo manejar el estrés o gestionar el estrés de una manera equivocada. Ok, entonces usted hablaba de ese que el que dirige, ese es el que llamaron el intestino permeable, el que hace como la permeabilidad. Usted está hablando del intestino permeable, algo así. Lo que estoy hablando es que existe una comunicación de dos vías. El intestino influye en el cerebro y el cerebro influye en el intestino. La hormona que nos da el bienestar, que es la serotonina y que también produce los movimientos intestinales, se produce en un 90-95% en el intestino, que es lo que se llama la serotonina fuera del cerebro, periférica, y solamente un 5% se produce en el cerebro. Pero para que se produzca serotonina en el cerebro, para que pasen esa segunda alcabala, que se llama la barrera hematoencefálica, tiene que pasar un bloque que se llama triptófano, que es un aminoácido y que está en ciertos alimentos, como por ejemplo en el pavo, en los alimentos fermentados, como el kéfir, la kombucha, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los garbanzos, en el ajonjolí. Entonces, hay ciertos alimentos que si tenemos las bacterias adecuadas nos van a crear los neurotransmisores adecuados, la dopamina, que es la que dirige el placer, el circuito del placer, ¿verdad? Por ejemplo, hay alimentos como el azúcar, que cuando yo como, de inmediato me dan placer, pero eso no dura mucho, entonces tengo un bajón y busco, y nada más me crea adicción y busco entonces más azúcar, y es como la droga, es 8 veces más adictiva que la cocaína. Cuando usted habla de intestino permeable, es muy importante porque es como la puerta de su casa siempre tiene que estar cerrada. Usted solamente la deja abrir para personas que usted conoce y que no le van a producir daño. Imagínense que usted tenga la puerta de su casa todo el tiempo abierta. Bueno, eso es lo que pasa en lo que se llama el intestino permeable. Cuando usted come alimentos procesados, cuando usted tiene mucho estrés, el estrés genera inflamación en el intestino, se abre la compuerta intestinal y empiezan a entrar partículas parcialmente digeridas, como el gluten de las harinas, los lácteos y alimentos proinflamatorios, alimentos procesados, y entonces se activan las alarmas en el cuerpo y se empieza a atacar a todo lo que se parece al gluten, bien sea la tiroides, bien sea el cerebro, bien sea las articulaciones, y empezamos a tener distintas enfermedades de autoagresión. Y para mí y para otros médicos, el 90% de las enfermedades proviene de un intestino que está abierto. Es como si usted tuviera una olla y ahí usted pone agua y de repente empiezan los huequitos a salir agua por esa olla, como una manguera que tiene huequitos y empiezan a salir agua como un colador. Qué interesante. Y fíjese que más o menos acerca de eso está preguntando Lali Gonzalo desde Venezuela, que si usted sugiere que la depresión se podía tratar con una nutrición específica y qué alimentos se recomiendan para combatir la depresión. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, hay un doctor que se llama Daniel Amen o Daniel Amen, que lo recomiendo, que es un psicólogo, un psiquiatra certificado aquí en los Estados Unidos y que él ha hecho más de 200.000, ha estudiado mucho el cerebro. Y él mismo dice que él reconoce que aquí en los Estados Unidos y a nivel mundial se abusa de la prescripción de los fármacos, porque existe toda una serie de estrategias que deben ser personalizadas. Hay que ver la historia de cada persona, porque él, por ejemplo, el déficit de atención e hiperactividad, el doctor Amen, que ha estudiado múltiples, más de 200.000 cerebros, imágenes de cerebro, él dice que existen 7 tipos de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, existen variantes. Entonces, cada quien hay que hacerle el traje a la medida. Por ejemplo, una persona, un obrero de 2 metros no va a obtener la misma alimentación que una niñita de 2 años. No todos medimos igual, la ropa de ese obrero es distinta de la niñita, entonces hay que personalizar. Obviamente que en la depresión hay que ver los factores, por ejemplo, ¿está durmiendo bien la persona? ¿Está
teniendo regularidad intestinal, porque si usted tiene, por ejemplo, estreñimiento y usted no va al baño con regularidad, entonces esa materia fecal y las bacterias que la acompañan buscan salir. Si no pueden salir por abajo, se regresan y ¿a dónde van? A nuestro intestino delgado. Pero resulta que en el tubo digestivo, mientras más alto estamos, menos bacterias tienen que haber. En el estómago apenas hay cientos de bacterias. A nivel del intestino delgado hay de 100 a 1000 bacterias. Ya a final del intestino delgado ya tenemos 10.000, 100.000. Ya cuando estamos en el colon tenemos entonces billones, millones de bacterias. Entonces todo depende de la composición, de cuál es el contenido de esas bacterias. Aparte de eso, hay factores vitales como por ejemplo si usted nació por parto o nació por cesárea. Si usted nació por parto, usted cuando nació por el canal vaginal de su mamá, usted absorbió por la boca, por la nariz y por la boca las primeras bacterias de su mamá, que eran bacterias buenas, que colonizaron y que se fueron por el tubo digestivo hacia abajo y que entonces permitieron que usted tuviera una mejor digestión y unas mejores defensas desde pequeño. Pero si usted nació por cesárea, usted probablemente no obtuvo esas bacterias benéficas de su mamá. Si usted le dieron leche materna, usted también, si la alimentación de su mamá era la adecuada, también entonces fue colonizado. Ya sabemos que existe una conexión entre el intestino y la mama de las madres que se llama el eje intestino mamario. Yo recuerdo que cuando estaba en pediatría, empecé con mi papá, que tiene el doble de experiencia que yo, me decía, no chicos, dale a las mamás que coman lo que ellas quieran. Yo siempre que he estado de naturaleza veía que los niños tenían cólicos, los bebés, entonces los llevaba al gastroenterólogo pediátrico. Me acuerdo del doctor Domingo Jaén, allá en Caracas, Venezuela, en el centro médico de San Bernardino. Me recuerdo que las mamás venían con una alimentación libre de proteína de leche de vaca y cuando hacían eso, el niño, y también cuando les quitaba el gluten, mejoraban la erupción que tenía en la piel, mejoraban los cólicos, los gases, el llanto, la mamá descansaba más. Era producto de la alimentación que estaba haciendo la madre, que a su vez alteraba la comunidad de bacterias buenas que estaba en su intestino, que por otra carretera donde van los camiones, que se llama la linfa, que se llama lo que es la vía linfática, llegan a la mama y entonces llegan las bacterias inadecuadas. Claro, mira, hay varias preguntas acerca de lo mismo. ¿Qué opina usted de los probióticos? Bueno, los probióticos se definen como sustancias o suplementos de bacterias vivas que van a permitir que podamos tener una mejor digestión, un mejor procesamiento bioquímico que podamos producir. Pero eso, si nosotros damos probióticos a ciegas, sin saber, es como decir que usted le diga a sus hijos, bueno, hijo, ve al mercado y hazme mercado, cómprame entonces, este, cómprame ahí entonces leche. Entonces, cuando llega su hijo, se aparece con la leche de vaca. Entonces, cuando usted le dice, pero hijo, yo te dije que compraras leche, mamá, tú no me dijiste qué tipo de leche, pero si tú sabes que yo soy intolerante a la leche de vaca, bueno, pero mamá, tú no me dijiste si era de almendra, si era de coco. Entonces, hay que hacerle el traje de la medida. ¿Cómo sabemos qué tipo de bacteria nos hace falta? A través de un examen integral de las heces o a través de un perfil de ácidos orgánicos, sobre todo a través de un examen integral de las heces, donde se vea qué bacterias nos hacen falta y cómo está la relación de neurotransmisores y la bioquímica de nuestro cuerpo. Qué interesante. Otra pregunta de Rosita Figueroa, también de Venezuela. ¿Los alimentos procesados como el azúcar y las harinas afectan las articulaciones? Muy buena pregunta, señora Rossi. Saludo para usted. Sí, ¿qué pasa? Que el azúcar provoca que haya en nuestro intestino un sobrecrecimiento de hongos. Normalmente tenemos hongos porque tenemos bacterias y hongos en todas partes del cuerpo. En la piel tenemos bacterias y tenemos en muy pequeña cantidad hongos. Lo mismo pasa en la boca, ¿no? Entonces, cuando el niño o la persona consume exceso de azúcar, los hongos y las levaduras se reproducen y usted puede tener la lengua blanca, capas blancas en la boca que se conoce como candidiasis o moniliasis oral. Y yo veía muchas veces las madres que traían a sus bebés y venían con un flujito, ¿no? Las niñas.
O sea, usted estaba comiendo muchas harinas, está comiendo muchos azúcares. Entonces, bueno, venían con exceso, venían con flujitos que se mejoraba cuando se dejaba el azúcar. En la otra pregunta de Rosy dijo el azúcar y, Y las harinas, si les afectan las articulaciones. claro, las harinas también tienen carbohidratos. Más que las harinas, diría que los lácteos. Yo podría decir que hay dos tipos de alimentos, porque grandes dos tipos de alimentos, los proinflamatorios y los antiinflamatorios. Ponga un Si nos, ejemplo de cada uno de ellos, por favor. bueno, los proinflamatorios sería el azúcar, la leche, las harinas refinadas, los productos ultraprocesados, los colorantes, los cosméticos que contienen parabenos, petrolatos, por ejemplo, también, porque no solamente estamos hablando de alimentos, sino también de cosméticos, sobre todo las damas, el maquillaje. Estamos hablando también, por ejemplo, de las joyas, los utensilios de cocina. Si usted tiene un material antiadherente, por ejemplo, también el agua. El agua potable aquí en los Estados Unidos tiene residuos de pesticidas. Si usted, por ejemplo, está en el patio de su casa, como estoy yo ahorita aquí, en la grama, y ustedes vienen y le colocan y le fumigan pesticidas y no le dicen nada a usted. Si usted, por ejemplo, come, me disculpa otra vez el tema, arepa de maíz orgánico, arepa de maíz que no dice orgánico, usted está comiendo alimentos modificados genéticamente, usted va a inflamar su intestino, va a tener intestino permeable y los genes que están en ese alimento modificado genéticamente se transfieren a las bacterias de su intestino y usted empieza a tener bacterias que producen inflamación y producen enfermedad. Entonces, es un conjunto de cosas, es holístico, es Claro. una visión global, es integral de cómo está su vida. Si usted se la pasa estresado, tiene un trabajo que no le da tiempo de ver a su hija, a su hijo, usted no come ahora, sino como hacía yo cuando estaba en terapia intensiva, que no comía, que me daba fastidio ir a orinar y entonces tuve problemas de orinas con sangre, porque no tomaba agua, me daba fastidio, porque tenía que estar pendiente del paciente, ¿verdad? Entonces, son, siempre he dicho lo que dice Stephen Covey, el autor de las 7 hábitos de la gente altamente efectiva, como decía un gran arquitecto de los Estados Unidos que hizo los centros geodésicos, Buckminster Fuller, el secreto de lo grande está en lo pequeño, en esos pequeños hábitos que hacemos día a día y en las bacterias. Cuando nosotros comemos, estamos nutriendo nuestras bacterias. Si no dormimos, se alteran nuestras bacterias. Si no hacemos ejercicio, estamos todo el tiempo sentados, van a proliferar más bacterias, más las malas que las buenas. Wow, qué importante todos los detalles que está dando, doctor. Pregunta Coltex Más, ¿cómo participo en la consulta? Feliz noche. Participas quedándote hasta el final y vamos a rifar 5 premios, que son 5 consultas con el doctor Ítalo. Así que no se despeguen de aquí. Sonia pregunta, ¿cómo ver si hay bacterias en el intestino delgado? Creo que usted lo dijo, ¿no? Hay que mandar las heces a un laboratorio o algo así. Sí, es importante la pregunta porque ¿qué pasa? Cuando vamos en el tubo digestivo, en el estómago que tiene ácido clorhídrico, más bien lo que la función del ácido es evitar que pasen bacterias de afuera hacia adentro. Entonces ese ácido luego cuando la comida pasa en el intestino delgado, el páncreas va a producir no solamente insulina, sino enzimas pancreáticas y bicarbonato de sodio que van es lo que llama el pH. El pH, que es el grado de acidez, se va modificando en cada una de las partes del tubo digestivo. En el intestino delgado es que tiene 3 partes, que son el duodeno, el yeyuno y el ilio. Es un recorrido de 9 metros de longitud que básicamente es para absorber los nutrientes. Entonces, si yo no tengo regularidad intestinal, las bacterias que están predominantemente, las bacterias fermentativas que están en el colon, esas bacterias van a subir hasta mi intestino delgado y entonces yo voy a tener un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, que eso se conoce en inglés con el nombre de SIBO. Lo voy a poner aquí en el hilo de conversación, el thread. Escríbalo para ver cómo se... Y eso, cuando yo tengo bacterias donde no deben estar, cuando cambian de un lugar a otro, se llama translocación bacteriana. Y esa translocación bacteriana va a hacer que los nutrientes no se absorban igual y que más bien haya una putrefacción, porque el problema está cuando las cosas que no deberían estar en un sitio están allí. Entonces se pierde el balance cuando lo que debería estar no está allí. O sea que no hay orden. Mire, pregunta Prosperidad, ¿existen algunos superalimentos y cuáles recomiendan?
Sí, existen muchos superalimentos, se conocen así porque tienen propiedades que permiten aumentar las capacidades del organismo. Y también hay un grupo de superalimentos que se llaman adaptógenos, que permiten adaptarnos al estrés teniendo efectos secundarios mínimos que nos dan como una capacidad de reserva. Dentro de los superalimentos hay muchos alimentos ancestrales, que es lo que yo hago, es tratar de integrar los alimentos ancestrales que por tradición se saben que tienen muchos beneficios en las culturas, por ejemplo, en la antigua China, en la India, a nivel de los ayurvedas, por ejemplo, los japoneses, por ejemplo, las civilizaciones antiguas, ¿verdad? Con la ciencia moderna. Entonces, dentro de los superalimentos tenemos, por ejemplo, el cacao. Les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Doctor Ítalo, que ya hablamos de los beneficios del cacao, el superalimento ancestral. Por ejemplo, está el aceite de coco. El coco ayuda para 1000 cosas. Cuando usted hace un proceso de detoxificación en la boca, muy sencillo, que lo hacían en la India hace más de 5000 años, que se llama oil pulling, lo voy a colocar por aquí. ¿Tocar ahí? Ok. Eso se llama es buches con aceite de coco. Usted agarra una cucharada sopera de aceite de coco todas las mañanas y hace buches durante 10 minutos que pase por los dientes, por las encías, por la boca. Esa simple medida va a matar 14 virus de ácido ribonucleico, incluyendo el virus que está circulando, que no lo voy a nombrar, que ustedes saben cuál es, Sí. si no nos censuran. Pero también entonces desinflama las encías, blanquea los dientes, elimina la bacteria de la caries, que es el Streptococcus mutans, mata bacterias, hongos, parásitos. Si usted tiene problemas de hongos en las uñas, puede usar aceite de coco. Si usted quiere tener prevención del Alzheimer, consuma aceite de coco, y si no, pues agende una consulta después gratuita conmigo, que con mucho gusto le voy a orientar. Sí, sigan al doctor Ítalo en su Instagram, Facebook y YouTube es @doctor Ítalo. Pregunta Eva Monasterios desde Massachusetts. ¿El óxido de magnesio ayuda a los movimientos peristálticos? Muchas gracias por su pregunta. Si usted ve mi canal de YouTube y se suscribe, el doctor Ítalo, hice recientemente un programa que se llama Beneficios del Magnesio, el supermineral. Sabemos que la población mundial carece entre un 75-80% de magnesio. ¿Por qué? Porque nuestros procesos de agricultura moderna no se parecen a los del pasado. Ahora cultivamos un solo tipo de planta. Generalmente las plantas se ayudan unas con la otra. Por ejemplo, el cacao necesita de una planta que le dé sombra. El café, pues puede darle sombra a una planta de cacao. Entonces, hay una relación de ayuda mutua, de simbiosis. Y aparte de eso, las gallinas con sus deposiciones y las vacas con las bacterias que tenían en el intestino pasaban al suelo, del suelo a la planta y de la planta al humano, y ese ciclo se ha perdido porque ahorita hay muchos fertilizantes. Okay. Entonces, me recuerdo otra vez la pregunta de ella, perdón, que me fui por la tangente. Era de los movimientos peristálticos, si el óxido de magnesio ayuda a los movimientos peristálticos. Sí, perdón, esta introducción era porque el óxido de magnesio es una de las tantas sales del magnesio que ayuda a que haya movimiento intestinal, pero puede ser muy laxante. Entonces, para algunas personas hay que ver cuál es la dosis correcta, y existen distintas sales de magnesio. El treonato de magnesio, que es la única sal que entra al cerebro, que produce relajación. Entonces, en nuestra agricultura moderna y en los alimentos no tienen suficiente magnesio. Hay más magnesio en el agua de mar, en los alimentos del mar. La falta de magnesio, el magnesio es vital para el planeta Tierra. El magnesio está en la molécula de clorofila. Si el magnesio no está en el centro de la molécula de clorofila, no producen oxígeno para los humanos. Así de importante es. El magnesio está en más de 600 reacciones bioquímicas, entre ellas enzimas. Es necesaria para que se produzca la hormona del bienestar, que es la serotonina, pero también la hormona del sueño, que es la melatonina. Aparte, el magnesio tiene una función de relajación. Ayuda a que se muevan los intestinos, pero puede dar diarrea si está en exceso. Y también ayuda a que se relajen los músculos después de hacer un workout, después de hacer ejercicio, que no tengamos calambre, pero también ayuda a que tengamos concentración, enfoque, que nos baje la tensión arterial.
una de las medidas más sencillas que puede hacer un médico es darle, por ejemplo, citrato de magnesio, orotato de magnesio, aspartato de magnesio, o simplemente darle alimentos ricos en magnesio, como todas las verduras. Ujú. Bueno, ya ahorita que estamos en la mitad del programa, quiero recordarles que hay 5 premios. El primero es una consulta totalmente gratuita, 100% gratis, que va a hacer el doctor de 30 minutos, se llama Cambia tu despensa. Entonces va a estar con ustedes y revisar lo que comen y qué comer más saludable y cómo les afecta eso su estado de ánimo. Y luego 4 consultas a 50% de lo que normalmente cuesta, donde es un health intensivo coaching, un intensivo como por 1 hora les va a ayudar intensivamente a mejorar su salud. Así que quédense hasta el final. Está la doctora Xiomara Bielma, venezolana, psiquiatra, desde Chile, comenta, desde la nutrigenética y el estudio de la microbiota, se puede obtener mejoría en muchas patologías. Ella es psiquiatra y lo pregunta. Luego está Elizabeth, desde aquí de Sarasota, y pregunta acerca del ayuno intermitente. ¿Qué opina usted del ayuno intermitente? ¿Y cuáles son los mejores alimentos para romperlo? Esa pregunta es de Elizabeth desde Sarasota. Hola. Bueno, gracias a todos los que se conectan. Saludos a Roslia Ponte, una de las mamás de mis pacientes. Saludos para ella, la doctora Bielma. Tiene usted razón, doctora Bielma, a partir de la información de cuál es el contenido, la composición de las bacterias que están en nuestro intestino. Y es que siempre hemos pensado que porque como mi abuela, mi tatarabuela tuvo cáncer de mama, yo tengo que hacer lo mismo que Angelina Jolie y tengo que hacerme una mastectomía radical, ¿verdad? Tengo que hacerme la cirugía ya porque entonces voy a tener cáncer de mama. Eso no es cierto. Los genes inclinan, pero no obligan. Los genes son como interruptores. Hay genes de salud y genes de enfermedad. De acuerdo a nuestros hábitos, y es lo que yo me especializo en el health coaching, es consolidar hábitos que sean saludables, que le gusten a la persona, por supuesto, no imponer, y sobre todo mejorar la composición, reprogramar nuestras bacterias intestinales. La epigenética está por encima de la genética. Y si yo tengo alimentos adecuados, estabilizo el ADN y no se produce el cáncer de mama en el conjunto, ¿verdad? Eso en relación a la doctora. En relación a la señora Elizabeth Sarasota, muchos saludos para ella. Me estaba comentando entonces que ella preguntaba. Ella hace el ayuno intermitente y la pregunta es, ¿qué alimentos recomienda usted para romper el ayuno intermitente? ¿Y qué Bueno, opina en general del ayuno intermitente? también en mi canal de YouTube, Doctor Ítalo, les invito a que se suscriban. Allí va a encontrar beneficios del ayuno. El ayuno es una técnica ancestral que básicamente que utilizaban los ascetas, los místicos, desde Moisés, Abraham, Jesús de Nazaret, los judíos, los musulmanes en el mes del Ramadán, desde el amanecer hasta el anochecer, desde niñitos de 10 años, hacen ayuno. El ayuno se sabe en el 2016 por el premio Nobel Yoshinori Ozumi, que va a ser una técnica que permite una reorganización. Es como si usted agarrara en su nevera, en su refrigerador y dice, bueno, déjame ver qué me sirve y qué no me sirve de aquí. Oye, esta verdurita que está aquí, no, esto se pudrió, vamos a botarlo. Este yogur, todavía está en la fecha de vencimiento. Este arrocito, bueno, de repente si lo caliento un poquito me sirve, ¿verdad? Entonces usted hace una reorganización, una limpieza celular y usted entonces elimina células dañadas, células cancerígenas. ¿Y qué alimentos sirven? Bueno, hay un health coach que se llama Phil Hugo, que él, no solamente como alimento, sino el agua de mar, que se llama el plasma marino, está lleno de electrolitos o agua con sal marina. Es una de las mejores maneras para acompañar el ayuno. Pero también, por ejemplo, el té verde, que ayuda entonces, porque en el ayuno vamos utilizando los combustibles energéticos que tenemos. Primero son los carbohidratos y cuando se queman los carbohidratos pasamos al segundo combustible, que son las grasas. Entonces empezamos a quemar grasa, empezamos a perder peso y la combustión de esa grasa se llama cuerpos cetónicos, que además son un sistema de energía muy eficiente. Y con respecto a qué alimentos sirven para romper el ayuno, bueno, yo diría, por ejemplo, usted puede romperlo con aceite de coco, puede romperlo con grasas de buena calidad, con un pescado, con un salmón, con un aguacate, por ejemplo,
puede hacer un batido de avena si usted no tiene inflamación intestinal, aclaro, porque hay muchas hasta personas que están atacando la avena cuando ha sido un alimento que ha nutrido durante más de 4.000 años a los irlandeses, señores, más de 4.000 años usando la avena. Ahora, que depende de la calidad, sí, todo depende de la calidad. Está muy bien. José Rafael Cardoso pregunta, ¿qué alimentos me recomienda para limpiar el intestino? Bueno, saludos al señor Cardoso. Hay muchos alimentos para limpiar el intestino. Básicamente son todos aquellos que promueven los movimientos intestinales. Uno es la receta ancestral, que son los caldos de hueso, que hacían nuestros antepasados en la época de las cavernas, en la época paleolítica, que no había nevera, cocina, abasto, negocio, no había cocina eléctrica. Bueno, ellos cazaban a los animales y después que se comían sus vísceras en primer lugar y después los músculos, que era la carne, los huesos, lo aprovechaban y lo ponían en un gran caldero, ¿verdad? Con hierbitas y con agua, y eso estaba a fuego lento, porque estaba en una hoguera. Entonces, eso duraba ahí a lo mejor todo un día. Yes. Entonces, si usted tiene una slow cooker, Slow cook. aquí, gracias a la doctora Mari Carmen Monsco, conozco el slow cooker, por ejemplo, una olla de cocción lenta, ¿verdad? Vamos a poner aquí crock pot. Sí. Usted pone ahí esos huesos y hace un caldo de más de 20 horas o 24. Yo me acuerdo en California que comí un ramen a base de cerdo de más de 20 horas de cocción. Wow. Eso levanta un muerto, porque eso saca todo el colágeno y el colágeno sirve como el cemento que va a empezar a reparar la pared del intestino. Entonces, el primero sería caldo de hueso, por ejemplo, agua con sal marina, por ejemplo, entonces alimentos que tienen mucha fibra, por ejemplo, entonces la avena, por ejemplo, entonces alimentos, frutas que sean enteras, ¿verdad? Por ejemplo, consumir en su smoothie las conchas de cambur, de banana orgánica, y todo lo que contenga fibra, las alcachofas, los espárragos, los puerros que se llaman el ajoporro. Hay muchas estrategias. Fíjense que con respecto al agua salina, que es muy, para algunas cosas es buena, a mi esposo le subió la tensión. Entonces hay que ver, digamos, en ese aspecto, le mejoraba una cosa, pero le empeoró la tensión, porque él tenía mucha sal, me imagino. Es simplemente un comentario. No, está bueno su comentario. Lo que pasa es que hay que saber qué tipo de solución salina, qué tipo de sal estoy utilizando. También si ven en mi página web, doctoritalo.com, yo tengo en mi blog del bienestar y también en Instagram, @doctoritalo. Por cierto, aquí saludo al doctor Samuel Logan de México, otro médico funcional que se conecta. Eh, Hay una diferencia entre la sal común y la sal que viene del mar o la sal que viene de las rocas. La sal común es una sal que viene de una mina que es subterránea, que se obtiene a través de explosivos y que es blanqueada con una serie de productos químicos, entre ellos productos que están en la teja de sus casas, de su techo. Entonces, glutamato monosódico, que es una excitotoxina que produce crisis hipertensiva. En cambio, en la sal marina, en la sal rosada, en la sal céltica, en la sal del Himalaya, existen en la sal del Himalaya, más de 84 minerales, magnesio, cobre, selenio, zinc, potasio, que bajan la tensión arterial. Ok. Fíjese que dice Figuerosita, dice, mi última comida la hago a las 3 de la tarde, mi primera comida a las 7 de la mañana con avena. ¿Se considera eso ayuno intermitente? Bueno, ella está dejando desde las 3 de la tarde a las 3 de la mañana, ya tiene 12 horas Entonces y sí. 4 horas más, o sea que son 16 horas que está haciendo un periodo. Ayuno intermitente significa simplemente un periodo, una ventana o un periodo de tiempo en las 24 horas en la cual no se come. Y se llama ayuno porque cuando hacían las autopsias de los cadáveres, se hizo autopsia en el yeyuno, que es la segunda parte del intestino delgado, y estaba vacío, no había nada de comida. No sabía eso, qué interesante. Coltex Más dice, ¿ustedes hacen consulta grupal familiar para hacer cambios? Se requiere que toda la familia participe, es verdad, porque si alguno cambia los hábitos y el otro no, es como un Es desequilibrio. como usted dijo, doctora, hay que hacer terapia individual y terapia grupal. Entonces Es las verdad. dos se complementan. Rosly Aponte dice, saludos al mejor médico que conozco. Ese es para usted, qué Ah, chévere. gracias, Rosly, de Caracas. Luego dice, una persona que toma ribotril puede tomar magnesio. Bueno, el ribotril es clonazepam,
Ahí tendría que investigar hasta donde sé, creo que no hay ningún problema. Lo único que hay que ver que el magnesio tiene también un efecto de relajación, de sedación. En principio no hay problema, pero tendría que ver las interacciones medicamentosas. No sé si alguno de los colegas que está aquí sabe De repente esa la respuesta. doctora Bielma puedes decirnos, ¿no? Creo que el risperdal es risperidona o no, bueno, El no sé. Risperdal debe ser risperidona, sí, la risperidona. En esa parte psiquiátrica yo se lo dejo a los psiquiátricos, como Ok. usted sabe, pero por supuesto que hay que hacerle todo, hay que ver el contexto también de suplementos y de suplementos naturales y de medicamentos. Hay que ver todo holístico en su conjunto. Entonces, por eso dar una opinión sin saber todo. Ah, doctor, pero usted no se fijó, no se dio cuenta que yo también estaba tomando tal medicamento, tal suplemento. Ujú. Entonces, hay que ver las cosas en consulta y personalizada. Muy bien. Sonia pregunta, ¿qué tipo de magnesio es el más indicado para los estados de ansiedad? Va a depender mucho también de la historia de la persona, cómo está su intestino, porque hay algunos intestinos que son laxantes, otros que no son laxantes. Hay unos de mejor absorción que otros, como el citrato de magnesio. El treonato de magnesio, sin duda, a nivel cerebral, es el único que llega a nivel que pasa la barrera hematoencefálica y produce mucha relajación, falta de ansiedad, concentración, enfoque. El treonato y el citrato serían muy buenos, pero también está el glicinato. Tendríamos que ver el contexto. De la persona porque es individualizado. Eso me encanta de usted, que usted no habla de cosas generales, sino como puntuales para cada persona. Luego hay un comentario, simplemente dice, Mostoco, 1, 2, 3, muy buenos los alimentos de granos ancestrales. Y Sonia repite, esas bacterias en el intestino delgado pueden afectar a una persona y crear ansiedad. Las bacterias en el intestino delgado pueden afectar el cerebro en ese sentido. Sí, muy interesante la pregunta, porque ya sabemos inclusive que en los pacientes con Parkinson hay una comunidad de bacterias específicas. Cuando se ha utilizado en los laboratorios los ratones libres de gérmenes de manera genética, es decir, ratones que no tienen gérmenes en su intestino, cuando se le coloca la materia fecal, un trasplante de materia fecal de pacientes con Parkinson a un grupo y al otro de individuos sanos, los individuos sanos son sanos, pero los de Parkinson desarrollan síntomas de Parkinson, porque las bacterias que están en el intestino están en contacto con esa barrera y van dirigiéndola y hace que se produzca moco, que es esa barrera muy importante, y si hay una capa espesa de moco, tenemos una buena absorción de nutrientes, y según los nutrientes, no es lo mismo que yo, por ejemplo, coma brócoli a que tome Coca-Cola. Tienen la misma cantidad de calorías, 100 calorías, una manzana orgánica y una Coca-Cola, pero entonces la cantidad de azúcar que hay en la Coca-Cola hace entonces que proliferen los hongos, y entonces los hongos cuando eh, digieren ese azúcar van a crear sustancias que se llaman metabolitos, que van a crear entonces que se abra la pared intestinal, o que cuando van a través de la sangre producen entonces ansiedad, producen antojo, cravings, antojo de comida, porque tiene muchos hongos. Ok, Victoria desde Cojedes nos manda muchos saludos a los dos. Dice, feliz tarde para ambos desde San Carlos Cojedes, Venezuela, bendiciones. Bendiciones para ti también, Victoria. Y Lali dice que qué puede hacer para un niño que tiene hipotiroidismo, una persona en general que tiene hipotiroidismo con una alimentación, si hay alguna alimentación específica para tratar hipotiroidismo. Sí, bueno, lo primero que hay que hacer es eliminar los tóxicos. ¿Qué puede producir hipotiroidismo? El gluten. El gluten es la proteína que une todos los carbohidratos y que está en todos los cereales. De entrada, pues, habría que saber cuál es la historia, pero hay que quitarle los cereales. Según la Sociedad Libre de Gluten, Gluten Free Society, del doctor Peter Osborne, que es el fundador de la Gluten Free Society, hizo un libro que se llama No Grain, No Pain. Nada de cereales, nada de dolor. Gluten, lácteos, evitar los alimentos procesados, los colorantes, ver cómo está la salud intestinal, ver cómo está la salud del intestino. Por supuesto, ver si hay entonces intestino permeable, hacer un análisis integral de las heces de ese niño, hacer un perfil de ácidos orgánicos, hacer una prueba de sensibilidades alimentarias. Ok. Y una última pregunta antes de los premios que ya vienen. Ta, 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 ta. La pregunta la hace Soraya Pérez desde también Sarasota. Hola Soraya, qué bueno que te conectaste. Y la pregunta es, ¿qué recomienda para la flatulencia? Bueno, para la flatulencia lo que hay que ver es que
cuáles son sus hábitos y por supuesto si está comiendo alguno de estos alimentos, ¿verdad? Hay que ver por qué tiene flatulencia, probablemente dependiendo, puede ser porque tenga un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado o si tiene estreñimiento, si no tiene regularidad intestinal. También en la mujer es el balance hormonal, porque si también, por ejemplo, tiene estreñimiento, si el hígado no está sano, si entonces los estrógenos tóxicos están allí, ¿verdad? Y entonces también si hay bacterias, ¿cuál es la composición de las bacterias que están allí? Son las bacterias putrefactivas que producen entonces metano y que producen gases de mal olor, ¿verdad? O si son las bacterias que producen hidrógeno, habría que ver si hace falta hacerle un estudio integral de las heces, una prueba de hidrógeno en aliento, una prueba de hidrógeno expirado. Con mucho gusto estoy a sus órdenes. Ok. Y el doctor Logan Health contribuye a la misma pregunta de Lali Gonzalo y dice la soya, eliminarla siempre en tiroides también y tóxicos como YMS. Bueno, amigos. Sí, sí, la soya sin duda es un bociógeno, como dice el doctor, gracias doctor. Claro, sobre todo la soya no fermentada, porque la soya fermentada no es tan bociógena y es mejor tolerada, ¿no? Pero muchas gracias por la aclaratoria. Entonces, ahorita vamos a empezar con los premios antes que después el doctor despide y nos dé las últimas claves finales para mejorar nuestro bienestar emocional a través de la nutrición de todo tipo y la alimentación en una de ellas. Preguntan dónde está su consulta. Aquí en Boston, no, no está en Boston, es a través de online. Es online y para lo que tengan aquí en la Florida cercana. Sí. Entonces, vamos con la primera pregunta para el premio mayor. Así que atentos. ¿Usted hace la pregunta, doctor, o la hago yo? Si usted quiere, podemos hacer las cuatro primeras, Mejor los premios de tenemos el premio gordo para el final. Ok, premio gordo para el final. Vamos a empezar con el premio número 1, que es el 50% de una consulta de Health Coaching intensivo con el doctor Ítalo Gabriel. ¿Usted hace la pregunta primero o yo? La dama primero. Ok. La pregunta es, y la primera persona que responda se gana uno de los premios, que son las 4 consultas de Health Intensive Coaching. La pregunta es, ¿qué es nutrición holística? A ver, quien responda primero se lleva este primer premio. ¿Qué es nutrición holística? Mientras responden, le doy los saludos a Andrea. Excelente entrevista, Daniel. Gracias, gracias. Respondan, ¿qué es nutrición holística? Le doy los saludos a Andrea Ortiz, que está conectada, que es paciente del doctor Ítalo y que fue la persona que nos conectó con él. Le doy los saludos a Mary, que se acaba de conectar también. Está por aquí también están otras personas, Nalimar. Bueno, nadie responde. Vamos a esperar unos segundos, sino que lanzo otra pregunta porque como que es muy difícil. Si no llega el tiempo, pues me pueden contactar vía el WhatsApp que está en doctoritalo.com. De todas maneras, yo voy a dejar mi teléfono por aquí y los que me contesten exactamente la pregunta vía WhatsApp, pues entonces, bueno, se gana el premio. Nutrición holística. Ajá. Bueno, vamos a hacer otra pregunta. Tal vez esa es muy, muy difícil. Dígale usted alguna pregunta más fácil, tal vez, para ganarse una de las consultas. Bueno, ¿influyen las bacterias en nuestro estado de ánimo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Influyen las bacterias en nuestro estado de ánimo y por qué. Ya va. Café Gourmet Cumaná dice, es una terapia que se centra en la mejora de la salud de la persona a través de una alimentación equilibrada que le ayudará a perder peso de forma sana. Sí, tienen su Bueno, alimentación equilibrada. Claro, la segunda respuesta se ve muy buena, que es la de la neuropsicóloga, pero supongo que como neuropsicóloga tiene la ventaja que es neuropsicólogo. Yo diría que Café Gourmet se la ganó. Bueno, Mercy dice que es la nutrición centrada en el bienestar integral. Xiomara Bielma, que es la doctora psiquiatra, dice es la alimentación integrativa, me imagino que es integrativa, con comprensión integral de la persona. Y Vladimir dice, sirena de vida que entiende la alimentación como un todo. Y Cotelmas dice alimentación integral, cuerpo, mente y alma. ¿Cuál gana, doctor? La primera que contestó, que fue Café Gourmet Cumana o Cumaná, todas tienen razón, la neuropsicóloga, quien saludo, la doctora Bielma, sí, ahí cada una tiene
Hay distintas maneras de responderla, pero la primera fue Café Gourmet. Pues Café Gourmet, bueno, te has ganado una de las consultas. La segunda pregunta que hizo el doctor es, vuelva a decirla, doctor, que se me olvidó. La segunda pregunta, bueno, ¿influye la alimentación en nuestro estado de ánimo y por qué? ¿Influye la alimentación en nuestro estado de ánimo y por qué? Dice Oscar Fitness, por supuesto, porque la producción de serotonina es deficiente. Luego la segunda es Sonia, que dice sí, porque la alimentación afecta el intestino delgado. ¿Cuál de los dos? Bueno, tiene que ver con la composición de las bacterias y los neurotransmisores, así que el señor Oscar es el más cercano a la respuesta. Ok, la segunda consulta se la gana Oscar 73 Fitness. La tercera pregunta es, eh, dime un superalimento y si este superalimento puede cambiar el estado de ánimo. Vamos a ver, manda saludos Carlina, ¿cómo estás? Saludos a la señora Carlina. Ella estuvo también en la charla con Denise, de acuerdo. Y neuropsicología es Mercy, saludos desde California. Está en California. Ok. Por favor, los que se ganaron el premio, escríbanme a través de un mensaje directo, a través de @doctorítalo o a través de mi WhatsApp, que ya dejé por ahí mi número. Ajá, entonces Oscar Finde, sí, gracias y dice que lo va, por supuesto. Ah, mira, el superalimento, dice Cardoso José, avena, y sí influye en nuestro estado de ánimo. ¿Qué opina? Y neuropsicología dice aguacate. ¿Quién respondió? Bueno, la avena es un buen alimento, pero lo que pasa es que también si usted tiene inflamación intestinal, eh, puede que no sea el superalimento que deseamos, ¿no? El aguacate vendría siendo más el alimento. No sé quién se... este, los dos tienen en parte razón, pero diría el aguacate. El aguacate, bueno, se la ganó Mercy, es la tercera consulta, se la gana Mercy de Neuropsicología for Living. Luego hablaron otros que sí es verdad que dice que el cacao, dice Eva, Soncire dice el chocolate, es mi preferido, el mío también. Pero vamos con la cuarta pregunta, que sería la cuarta consulta a 50% de descuento. Doctor, diga usted la última pregunta de las cuatro consultas. Ok, la otra pregunta es, ¿qué es? Bueno, creo que no lo mencioné, pero bueno, ¿qué son los neurotransmisores? ¿Qué son los neurotransmisores? Sería la pregunta para ganarse la cuarta y última consulta al 50%. ¿Qué son los neurotransmisores? Bueno, mientras tanto vamos saludando a la gente. Está Pedro que acaba de conectarse. Son Siren habla de muchos superalimentos que dice que son las nueces, el salmón, el chocolate, moringa. Dice No, muchas gracias a todos los que se conecten. Les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube que se llama Doctor Ítalo, que hay bastante, ahí pueden activar la campanita y hay bastante material de información nutricional totalmente gratuito y muchas personas pueden necesitar información valiosa a ok, nivel nutricional. disculpe, doctor. Carlina Velázquez contestó la última pregunta de los neurotransmisores que dice, las células que llevan el mensaje al cerebro. Pero no son las células, realmente no son células. Ok, Figuerosita dice, los neurotransmisores son mensajeros. ¿Qué tipo de mensajero? Tienes que ser más específica, Rosa. ¿Qué tipo de mensajeros son? Serotonina es uno de ellos, dice Coltex Max. Es correcto, ¿Cuál gana? pero una respuesta más completa, ¿qué son los neurotransmisores? ¿Qué son los neurotransmisores? Una dijo las neuronas, otra dijo son las sustancias químicas, otra dice que son... Están ahí caliente, caliente. Caliente, caliente, tibios, tibios. ¿Qué son neurotransmisores, amigos? ¿Qué son? Googleelo, googleelo. Caliente, caliente, son sustancias químicas, son las neuronas, son serotonina, ¿es uno de ellos? Sí, pero no estás diciendo qué son, estás diciendo cuáles son los neurotransmisores. Sí, eso es un ejemplo, ¿no? La serotonina es un ejemplo, la dopamina es un ejemplo. Luego dice, la psiquiatra dijo, son mensajeros químicos transportadores que producen equilibrio interneuronal y las células Bueno, esa es la de 20 puntos. Bueno, Xiomara Vierma se ganó la cuarta consulta con el doctor Ítalo. Ahora vamos con el premio mayor.
Esta va a ser una pregunta, estén atentos porque es la última pregunta y la que se gana el premio, que es totalmente gratis, una consulta de 30 minutos que se llama Revisa y cambia tu despensa. Ok, la pregunta la pone usted, doctor. Ok, vamos a tratar de ver Una que se llama... qué es el eje intestino-cerebro y por qué es importante. Repítala, por favor. ¿Qué es no sé si me escuchan bien, qué es el eje intestino-cerebro y cuál es su importancia? ¿Qué es el eje intestino-cerebro y cuál es su ¿Cuál importancia? es su importancia? Las dos preguntas deben ser respondidas en una sola respuesta, ¿ok? ¿Qué es el eje cerebro-intestino? Son mensajeros, dice Coltexman. Pero mensajero, ¿qué opina, doctor? Dice Coltexman que los ejes son mensajeros. Bueno, una respuesta cortica, como dirían en Venezuela, disculpa lo coloquial, que está chucuta. Está chucuta. Ahora dice Coltexman. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que transportan, impulsan y equilibran. Claro, pero eso ya la googleaste, sí, googleando. Es la conexión, mira, Carlina, pero ya tú ganaste, Carlina, no respondas, porque ya tú ganaste una consulta. Es la conexión entre las bacterias del intestino y cómo afecta la química cerebral. Pero ya ella se había ganado un premio. Sí, ella había ganado, ya ella va a disfrutar de hecho del premio, ¿no? Sí. Por cierto, mañana, ¿no, señora Carlina? Por ahí saludos al doctor Neil Pláceres, que se une por allí, doctor joven siempre. Doctor Joven. Está cerca de lo que dice la señora Carlina. Dice Carlina, yo no he ganado esa consulta. Yo creo que sí, porque ella se ganó ahorita No, se ganó la del 50%, se ganó la del 50%, pero para darle chance a otras personas, señora Carlina, para que varias personas puedan ganarse sus premios. Sabes mucho, Carlina, pero no te puedes ganar los dos premios. Soledad Santo Domingo dice, excelente entrevista, excelente aprendizaje. Bueno, ¿qué es el eje? Creo que tenemos que cambiar la pregunta, doctor. Vamos a cambiar la pregunta. Claro, Carlina dice que puedo dárselo a mi mamá. Sí, lo que pasa es que sería aplicable para uno por persona. Tendría que su mamá estar aquí para responder la respuesta, ¿verdad? Entonces, porque sería individual el premio. Sí, vamos a cambiar entonces la... Carlina, te ganaste una hoy, sí. Una consulta al 50%. Por eso es que no queremos que te ganes la segunda. Ella ya tiene ya una consulta del 50%, ya va a disfrutarla, ya la va a disfrutar. Yo después converso con la señora Carlina. Saludos a mi hermana Alexandra Gabriela ya desde Los Ángeles, California. Doctor Logan por aquí dice sinápticos. Sí, bueno, vamos a hacer otra pregunta ya para finalizar. Pues, sí. Ok, vamos a hacer la pregunta. ¿Qué le pasa a los ratones, ratones sin gérmenes, cuando reciben una trasplante de materia fecal de personas con otra enfermedad, como el Parkinson? ¿Qué le pasa a los ratones que no tienen bacterias en su intestino cuando le transfieren la materia fecal de pacientes, por ejemplo, que tienen Parkinson? Está más difícil, doctor. Bueno, por eso el premio gordo, ¿no? Claro. Ustedes lo escucharon, ¿no? Dice Lely Díaz que desarrollan bacterias los ratones. Ajá, ¿y qué pasa cuando desarrollan esas bacterias? ¿Qué le pasa a los ratones que reciben la materia fecal de pacientes con Parkinson? ¿Y qué les pasa a esos ratoncitos? ¿Qué le pasa a esos ratoncitos, no? Y ahí le estoy diciendo, es como, ¿de qué color es el caballo blanco de Bolívar, ¿no? Dice Sonsire, los ratones adquieren el Parkinson. Es correcto, esa es la respuesta. Se ganó. Muy bien, Sonsire. Sonsire desde Miami, dice Sonsire Miami, dice los ratones adquieren el Parkinson, se ganó el premio mayor. Bueno, muchísimas felicidades a todos los que ganaron. Vamos a finalizar esta conversación, doctor, con alguna última clave para nosotros tener un equilibrio entre esos dos cerebros, intestinal y emocional, el cerebro. Estos dos cerebros, ¿qué sería la última clave que nos puede dar para ese equilibrio? Bueno, la clave está en, primero, conocerse a sí mismo y ser consciente de sus hábitos. Tenga una vida consciente, por eso yo hago health coaching, que es para tener vida consciente, llegar a reeducación nutricional. Yo estoy a sus órdenes. Gracias a todos los que se conectaron. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, doctora Yané.
y estén pendientes también de nuevas sorpresas con la doctora Yanet. Sí, tenemos unas colaboraciones que tienen que estar pendientes y seguirnos a los dos, al doctor Ítalo Gabriel, síganlo en sus redes como doctor Ítalo. Y a mí, Yanet Cardoso, psicóloga, como siempre, los espero dentro de 15 días para otro espacio dedicado a la salud integral, mental, física, emocional, social, espiritual. Los quiero muchísimo. Este va a estar grabado tanto aquí, que va a quedar en mi perfil, también en YouTube. Búsquenme como Yanet Cardoso, psicóloga. Muchísimas gracias, doctor, y hasta la próxima. Gracias, feliz noche. Felicitaciones. Gracias a todos, saludos.